Es la neta. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos ustedes a una emisión más de Es la Neta. Yo soy su anfitrión Brian Espinosa y el día de hoy es un programa bastante interesante, ya que les hablaré del top 10 de las cosas más raras de la mente. Cosas que a veces nos ponen a pensar en si somos astrólogos o personas que adivinan el futuro, pero en verdad son completamente normales una vez que se han estudiado. La primera cosa rara del día de hoy es el déjà vu. El término déjà vu o paramnesia describe la experiencia de sentir que se ha sido testigo o se ha experimentado previamente una situación nueva. Sientes como si el acontecimiento ya haya pasado antes o se esté repitiendo. La experiencia anterior por lo general es atribuida a un sueño, pero a veces hay un sentimiento firme de que realmente ha ocurrido en el pasado y está volviendo a ocurrir. La segunda es déjà vu. Esta sensación es más intensa que el déjà vu. Es caracterizada por la seguridad de que lo que se está viendo o diciendo justo en ese momento ha sido vivido hace tiempo y no se recordaba, normalmente acompañada por la sensación de saber lo que va a suceder a continuación. Es ahí donde piensas si en verdad eres un astrólogo. Presque vu. Presque vu es la fuerte sensación de recordar algo pero sin llegar a hacerlo. Coloquialmente se conoce como tener algo en la punta de la lengua, que seguramente te ha ocurrido en aquella época de exámenes. L'esprit de l'escalier es una expresión francesa que describe la sensación que tenemos cuando nos viene a la mente demasiado tarde la acción que deberíamos haber tomado en un determinado momento anterior. La palabra alemana Treppenwitz se utiliza para expresar la misma idea. Este fenómeno por lo general viene acompañado de un sentimiento de pesar por no haber pensado en la respuesta cuando era más necesario o conveniente. Supongo que les ha pasado cuando se pelean con sus novias y saben qué contestarle hasta que terminó la pelea. Déjà visité. Déjà visité es el nombre que recibe la sensación de conocer lugares en los que no se ha estado nunca antes en la vida. Nathaniel Hawthorne escribió sobre esta experiencia en su libro Our Old Home, Nuestra Casa Vieja. Visitó un castillo en ruinas y tenía pleno conocimiento de su diseño. Más tarde descubrió que se debía a un poema de Alexander Pope que había leído muchos años atrás, en el que el castillo estaba descrito con precisión. Pero ¿qué pasa cuando llegas por primera vez a la casa de un amigo y te das cuenta de que sientes que ya has estado ahí? Prosopagnosia es la incapacidad de reconocer rostros de personas u objetos familiares. Quien experimenta este trastorno es normalmente capaz de reconocer a las personas por otros detalles, como su perfume, su pelo, el sonido de su voz o incluso su forma de caminar. A pesar de que se creyó que este trastorno era consecuencia de un traumatismo en el cerebro, actualmente se han documentado casos de personas que lo padecen desde su nacimiento. Un caso clásico de este trastorno se vio en el libro llamado El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver W. Sacks. Jamais vu. Esta describe una situación familiar que no se reconoce. Normalmente es considerado como lo contrario al déjà vu. El observador no reconoce la situación a pesar de saber racionalmente que ha estado en ella antes. Cotidianamente ocurre cuando alguien momentáneamente no reconoce a una persona, una palabra o un lugar que ya conoce. Chris Mullin de la Universidad de Leeds pidió a 92 voluntarios escribir la palabra puerta 30 veces en 60 segundos e informó que el 68% de sus ratas de laboratorio mostraron síntomas de jamais vu, empezando a dudar si puerta era una palabra real. No sabían cómo escribirla. Esto le ha llevado a creer que jamais vu puede ser un síntoma de fatiga cerebral. Mal de Capgras. El mal o síndrome de Capgras es un trastorno mental que afecta a la capacidad de identificación del sujeto. Este cree que una persona, generalmente un familiar, es reemplazado por un impostor idéntico a esa persona. Este fenómeno es más común en gente con esquizofrenia, pero puede darse en muchos casos. Síndrome de Fregoli. El síndrome de Fregoli alude a un trastorno delirante que consiste en la creencia de que las personas conocidas tienen otra identidad. Por ejemplo, creer que el esposo es en realidad un hermano fallecido que de alguna forma ha ocupado su cuerpo y solo la persona delirante sabe reconocerlo. Es un mal muy lamentable, ya que se pueden confundir totalmente a las personas. Déjà senti. Este es difícil de describir. Es como sentir que mientras divaga la mente en un asunto cotidiano y por acción de otra voz o de la propia verbalización del pensamiento con alguna frase o palabra en particular, se empieza a vivir un lapso de pensamiento que no es acorde con lo que se vive en ese momento.
momento, para seguidamente darse cuenta de que no fue normal y segundos después olvidar qué fue lo que pasó en ese lapso. Suele ser frecuente en personas que sufren de epilepsia del lóbulo temporal. Coloquialmente en México se le dice estar en la pendeja, irse, andar viajado. Y aquí es donde se terminan las 10 cosas más raras de la mente. Espero y les haya interesado. Yo soy Brian Espinosa y recuerden que se vale comentar y puntuar el video. Tampoco olviden suscribirse para ver todos los programas que ofrece Personaliza TV. Nos vemos hasta la próxima. Esto es la neta.